Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Respuesta que quizás algunos de nuestros seguidores o los de Rafa que están aquí hoy de visita puede darle a esas grandes interrogantes. Esto es un podcast que explora las profundidades de los aspectos que motivan al hombre. Me puse un apunte ahí porque querías decirlo. Tenía un tiempo fuera de acá, creo que me tomé las vacaciones de la Copa América. Acabo de tener una charla grata con Rafa hablando sobre el fútbol como colegas. Quiero agradecer y repetir que Rafa es un tipo súper accesible, le escribes y si tiene el tiempo te da la oportunidad. A mí me gustaría mucho que mis colegas en Venezuela, que por razones distintas quizás le parece que lo que yo estoy haciendo es tratando de llamar la atención, lo invito a que lo escuchen a ellos, ¿sabes? Que a veces, como dice por ahí, no, nadie es profeta en su tierra. Y bueno, yo lo traje para que los venezolanos que nos escuchan tengan la oportunidad de primero saber quién es él, que creo que el 90% de lo que necesitamos saber y el 10% es lo que viene a compartirnos, porque creo que somos lo que hacemos y esa parte de lo que hacemos es lo que decimos. Y con nosotros hoy el mitólogo Rafael Currado para el tema incompleto. Bienvenido, hermano, a otro episodio de lo nuestro. ¿Qué hace David querido? Bueno, no es la primera vez que estoy, ni será la última. Seguramente siempre es un placer estar en la casa de amigos. En este caso, me gusta siempre hacer esos diagramas de Venn, digo, amigo y colega, ya son dos coincidencias. Y quizá podamos encontrar alguna más. Ya estoy seguro que en el transcurso de la charla vamos a encontrar alguna más. Pero en principio esas dos, que no es poco. Obviamente que, bueno, amigo, no nos conocemos personalmente, pero es una forma de decir, tenemos una relación epistolar digital como son las actuales. Y bueno, contento de estar acá. Hace tiempo que nos debíamos esta charla, por los avatares del tiempo, a veces podíamos, a veces no, pero bueno, acá estamos para hacerla. Así que un gusto, como siempre, estar con vos. Bueno, esta charla que dure lo que tenga que durar. Que así sea. Rafa, los introduzco, es parte de un canal o de un colectivo, un grupo llamado Cuadrantes, otro canal que está por acá en YouTube, que invito a verlos. Dirige mitología sociológica, además tiene un dueto con un gran amigo también de la casa, que es el hermano Lole, llamado el Club de la Puerta 13, si mal no me equivoco. Y bueno, toca temas, digamos que transversalizan todo el abecedario. Empieza por la astrología, ha tenido su canal a personas que también han estado aquí en esta casa, como Lorena, y últimamente lo he visto conversando con personas sobre numerología, sobre mitología, que es el tema central de él, pero esto, literalmente hasta la Z. Háblame un poquito, Rafa, que es lo que me tiene más fiebre en este momento, de qué está haciendo un sociólogo con Caballeros del Zodiaco. Bueno, te quiero por un lado agradecer la introducción porque me dijiste que era mitólogo y no mitómano. Eso por un lado. Por otro, haz una pequeña corrección que tiene que ver con que el canal se llama Sociología Mitológica. A veces se dice mitología sociológica. Un gran responsable de eso es un amigo en común que tenemos, que es Ciru Landucci. Pero bueno, aclarado eso, por si alguien lo quiere buscar, es Sociología Mitológica. Y soy un buscador de lo universal. Entonces, en ese sentido, diría que me dedico a los mitos, pero desde el punto de vista de la sociología. He intentado, o eso estoy haciendo, conformar un marco teórico, sociológico, con todo lo que eso implica, ¿sí? Con toda la rigurosidad que eso tiene, y llevar adelante, como digo, de forma metodológica, análisis y estudios que requieren que nos pongamos de acuerdo en algunas premisas. En principio, ya voy a responder a tu pregunta, porque yo también estoy muy apasionado con eso, de manera bastante poco, manera sorpresiva, por decirlo de alguna manera, se ha transformado en una columna muy querida. Pero antes de ir con eso, diría que si quieren entender por lo menos mi sociología, lo primero a decir es que es una sociología clásica en su concepción. Eso implica, se opone a lo posmoderno en la idea de que existen universales, de que existen verdades y de que existen datos naturales o universales, que para mí son sinónimos, que los sociólogos o los científicos sociales deben tener en cuenta en sus investigaciones. Todos los que nos estén escuchando y conozcan no solamente de sociología, sino de
de cualquier ciencia humana sabrá que la alquimia entre, vamos a decirlo de esta manera, la ecuación que integra el análisis humano, cada científico puede variar los subtotales, es decir, la ponderación que le otorga a los datos naturales y la ponderación que le otorga a los datos culturales. Y después de la segunda mitad del siglo XX, con el posmodernismo muy fuerte, el marxismo cultural y yo diría, entre otras cosas, la Escuela de Frankfurt y algunas otras em, locomotoras, ¿sí? En términos hegemónicos y vanguardistas, digamos que han intentado reducir el dato natural tendiendo a cero en sus análisis. Entonces eso genera la famosa expresión de el ser humano es una tabula rasa. Eso ya sería la entelequia absoluta de esto que estoy refiriendo. Bueno, yo me ubico en otra rama de la investigación, en una rama que mantiene su pata clásica, como decía, que considera que hay verdades universales y por tanto inmutables. Y en ese orden de ideas, desarrollo en el canal muchas investigaciones que tienen ese hilo conductor. Por eso, como vos decías recién, puede ser de la A a la Z, pero no es en una suerte de collage desordenado, sino que procuro que sea y que tenga una lógica argumental, ¿sí? Una lógica teórica incluso, y como digo, procuro ser lo más didáctico posible y explicar a cada paso el porqué de esas elecciones. Entre todas esas cosas, David, hemos iniciado con algunos compañeros este viaje por un manga que generacionalmente a mí lo tengo muy cerca del corazón, que es Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, o no sé si hay otra forma en el que es nombrado en otros lugares de Latinoamérica, desconozco, pero creo que no, creo que con eso estamos. ¿Por qué? Bueno, porque es un manga. Yo no soy otaku, no soy un gran conocedor, ¿sí? Pero como digo, me tocó en un momento de la infancia muy especial. No sabría decirte bien por qué y me llegó fuerte. Y empezó medio como chiste de decir, che, yo me quiero sacar las ganas de hacer esto. Y se sumaron muchos. Y de repente lo que empezó como un chiste empezó a tener buena repercusión. Empezamos a hacer un análisis profundo, creo yo, integral, porque como vos bien decías, participa ahí desde un técnico electricista, un profesor de matemática, un redactor, un médico, un diseñador, un numerólogo, una astróloga. Y por supuesto yo aporto lo mío desde lo universal y mitológico. Y bueno, salen análisis con diferentes capas y diferentes visiones, que creo que es lo rico, ¿no? Y creo que eso es, y ya te doy el paso, una función importante del sociólogo, ¿no? Tener una visión cenital de las cuestiones. Los colegas saben que no sabremos más que el especialista, muy probablemente, pero al mismo tiempo estamos muy cerquita de poder funcionar como nexo, como alguien que junta, alguien que puede acercar líneas investigativas, incluso diría yo, ciencias específicas, diferentes ramas del conocimiento, porque como digo, tenemos una visión cenital que nos permite comprender conceptualmente, ¿sí? Lo que pueden plantear cada uno desde sus propias estéticas, desde sus propias formas de decir, desde sus propios tecnicismos. Yo creo que eso es un rasgo en general del sociólogo, pero mucho más, David, del sociólogo clásico, porque si yo estoy diciendo que una de las premisas fundamentales es que existe lo universal, entonces como sociólogo puedo buscar el universal en cada una de esas expresiones del conocimiento para intentar superar el reto babélico de que cada uno hable su propio idioma y no nos entendamos. Y a veces, y te lo comparto porque no sé si vos lo ves de esa manera, a veces veo con cierta impotencia que hay gente que está muy cerca de otra, pero por una cuestión incluso semántica, ¿sí? No se da cuenta de esa cercanía. Y bueno, y ahí va un poquito en respuesta de los Caballeros del Zodíaco, pero creo que tenía que hacer una pequeña introducción de por qué se me había ocurrido hacer un análisis de eso. Bueno, hermano, ahí no hay límite para la respuesta. De no ser sociólogo, Rafa, ¿qué serías tú? Antropólogo, sin ninguna duda, sin duda, porque fue mi primera frustración. Rápidamente te cuento que eso tiene que ver con las historias locales de cada uno. En Argentina, después de la última dictadura militar, algunas carreras humanitarias corrieron peligro, entre ellas antropología social y cultural,
porque vos sabés que la antropología tiene, como toda buena ciencia, diferentes patas que hacen, o diferentes columnas o vertientes que la conforman como tal, ¿sí? Entre ellas tenemos una parte arqueológica, bueno, que implica un conocimiento biológico y químico, por ejemplo, ¿sí? Eh, y por supuesto la parte social y cultural, que es la que a mí más me gustaba. Pero en la época de los militares, para salvar algunas carreras, por lo menos acá en la Universidad Nacional de La Plata, que es donde yo vivo, se mudó la carrera de ciencias humanas a lo que es la parte de las ciencias, eh, supongo que tiene que ver en este caso con naturales, pero no sé específicamente qué rama. ¿Eso qué hizo? Hizo que la herencia de eso, ya vuelta a la democracia, generó una carrera que tiene una carga de estas materias, sí, que tiene más que ver con estas otras ciencias que con la social y cultural. En resumidas cuentas, no existía acá en La Plata la carrera de antropología social y cultural. Tenía que estudiar el todo completo, que probablemente me hubiese dado un enfoque diferente y quizá muchísimo más rico. Pero bueno, a mis tiernos 17 años solamente quería estudiar lo relacionado con las ciencias humanas y fue por eso que mi segunda opción claramente era sociología, lo cual le agradezco mucho porque es una disciplina, una carrera que amo profundamente y que me ha dado la posibilidad, como te digo, de entablar conversaciones y acercar posiciones que nunca hubiese pensado que era capaz de hacerlo. Así que le debo mucho a la sociología. A ver, Rafita, sabes que, bueno, pasaste por varios temas allí y dije, bueno, vamos a una vez a entrarle a esto. Hablaste de los militares y yo quería saber un poquito si no creías tú que en el aspecto esto de lo universal, el militar representa como una amenaza a lo individual. Hablo del militar en el poder y no puedo generalizar porque hay, no sé, casos específicos de militares que tuvieron el poder, fueron más civiles que los propios civiles. Es decir, no necesitas de la indumentaria para poder decir, no, mira, este tipo por ser de este origen definitivamente se convertirá en esto. Pero como desde el punto de vista estadístico, muchos son los casos, se han repetido en tantos sitios y sobre todo en nuestra región, te pregunto, tu experiencia, tu visión, ¿crees que es una mejor opción para el planeta que tenemos, para el plano que se extiende, que tenemos y que estamos viviendo en este momento? A priori no creo que sea, al menos desde mi enfoque, un buen consejo tomar el dato de militar con buen o mal político o alguien que atente contra el individuo como concepto de desarrollo humano. No creo que sea, o sea, creo que hay que hacer tantísimas salvedades que cuando el científico se encuentra con eso y se le hace tan incómodo ese input, lo saca, o por lo menos a mí me parece. ¿Por qué? Bueno, porque nos guste o no, creo que las figuras más importantes de la historia de la humanidad en términos políticos han sido de extracto militar. Desde las más antiguas, como podemos pensar desde un Alejandro Magno, Napoleón, ¿sí? O Fidel Castro, ¿sí? Stalin, Hitler, eh, bueno, Chávez y Juan Domingo Perón. Y dije figuras que entre sí no tienen demasiado que ver una con la otra. Y sin embargo, todas tienen su origen en el ejército. Yo creo que la pregunta sí puede ser interesante si nos planteamos cuál es el rol del ejército en una nación y en un país. Ahí sí nos puede dar pistas de eh, cuál sería el rol de las Fuerzas Armadas. Porque hay países de tinte imperialista cuyas Fuerzas Armadas tienen un rol activo en términos de conquista de territorio, y hay países que tienen una visión diferente respecto de su nacionalismo. Y digo nacionalismo porque claramente cuando hablamos de Fuerzas Armadas estamos hablando de uno de los elementos fundamentales del Estado. A veces sucede que se confunde Estado con poder ejecutivo. Y el Estado son los tres poderes y también, obviamente, son las defensas, ¿no?
De hecho, la nación en armas es una doctrina, ¿sí?, que se podría adoptar, eh, con la cual yo estoy de acuerdo. Y eso significa que todos los ciudadanos, todos los nacidos en la tierra, que eso significa, ¿no?, estén dispuestos a defender la patria, a defender el patrimonio común. Historias de esas hay muchas. A mí me gusta mucho mencionar la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay. Ahí se ve la nación en armas. El pueblo paraguayo se levantó con lo que tenía para defender su patrimonio, su patria. Entonces, yo creo que el rol de las Fuerzas Armadas es un rol fundamental en la defensa de la soberanía. No así en meterse en los asuntos de las otras naciones, pero eso refiere directamente con la cosmovisión de cada pueblo. ¿Sí? Yo comparto una idea de que cada pueblo tiene que tener su propia expresión. Eso significa que cada pueblo tiene que ser capaz de descubrirse a sí mismo y de lograr expresar eso culturalmente, según la época en la que viva, de forma libre, justa y soberana. Y para eso, las Fuerzas Armadas, por supuesto que son juegan un rol fundamental. ¿Qué pasa? A veces, obviamente, lo que sucede es que las Fuerzas Armadas terminan siendo una herramienta y las herramientas no tienen ética en sí. Yo puedo usar un martillo para trabajar o para romperle la cabeza a alguien y el martillo no va a tener la culpa de eso. Entonces, me cuesta responder a la pregunta sin hacer todas estas salvedades. Yo creo que no se puede generalizar en ese sentido, porque como digo, te nombré muchos casos y podríamos seguir nombrando otros tantos, todos ellos militares, sin embargo, todos ellos muy diferentes entre sí. Sí, hablaste un poquito de de la ética y la herramienta de las Fuerzas Armadas como una herramienta y, y de la ética si ellos tienen o no ética, ¿no? Y en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, quienes saludo desde acá, se veía un poco así como que más bien era la política que no tenía ética. ¿Qué piensas tú de eso? Que era amoral. Bueno, interesante, pues son todas palabras que la política, a ver, a mí me gusta definir, ¿no?, el paradigma de la política, ¿sí? Es el poder. Lo tenemos todos, no es algo que está solamente alojado en los ministerios. A nivel individual o a nivel colectivo se expresa la política de alguna manera. Y quienes definen si tiene o no tiene una moral beneficiosa, porque el punto es ese, moral hay siempre, ética hay siempre. Amoral es una palabra que yo nunca entendí, porque si nos ponemos de acuerdo que la ética es individual, son esos valores, a mí me gusta pensar no lógicos, eso innato, eso que viene, esa brújula interna, ¿sí? Y luego lo moral es justamente la puesta en común, ¿sí? La referencia, bien o mal, lo que nos aleja de la anomia, vamos a decirle. Entonces, nunca entendí lo de amoral. Para mí no existe lo amoral. Puede existir lo inmoral, pero eso siempre es un punto de vista subjetivo de alguien que tiene una moral diferente o de alguien, mejor dicho, que quiere imponer una moral diferente. Entonces, sí, si mi ética individual choca con la moral colectiva, entonces diré que es inmoral, pero de ninguna manera amoral. ¿Por qué hago esta aclaración? No porque no porque me ponga minucioso en la semántica, sino porque creo que hay todo un discurso ideológico que em, podría llegar a plantear esta cuestión de yo soy apolítico, ¿viste? Se escucha mucho esto, como si fuese una virtud, como si fuese algo noble, y no se puede ser apolítico en primer medida porque si vos no ejerces tu poder, no ejerces tu propia política, otro lo va a hacer por vos. Ese trono nunca queda vacío. Y en segunda medida, porque justamente nos pone en la inacción, nos pone en un estado de victimismo, nos aleja, entonces caemos justamente en eso de decir, bueno, no, como esto está podrido, supongamos, como yo no estoy de acuerdo, entonces son todo lo mismo. Y bueno, es una forma de decirlo. Otra forma de decir, bueno, yo quiero participar o quiero hacer lo posible por cambiar esa realidad.
Y si alguien conoce una forma de hacerlo que no sea política, que la diga. Yo creo que no existe otra manera de cambiar la realidad que no sea política. Bueno, fíjate cómo es cómo hizo ahí el ciclo. Comenzamos hablando de los militares y ve cómo, por ejemplo, en el caso mío personal, individual, y sé que de un gran colectivo, la experiencia con militares siempre ha estado alejada un poco de la política, porque dentro del cuartel se enseña es el mando y la obediencia. Y como los pueblos no son cuarteles, cuesta. Por eso que normalmente se pone al frente o se trata de que quien esté al frente sea un civil, alguien que entienda al otro y pueda deliberar con él. Normalmente la doctrina militar es la que nos mete en la guerra y obviamente la concepción política de la nación está ideado para la guerra y por eso tienes unas fuerzas armadas. Y creo que está bien. Como está bien, pienso yo que el pueblo también tenga armas. Quizás tú no compartas esa posición conmigo. Pienso que cada ciudadano debería tener algo para defenderse, incluso del Estado, como lo manifiesta la constitución del país en el que vivo ahorita. Sí, simplemente matizar de lo que vos decías anteriormente. Yo no creo que sea una condición sine qua non alguien que se dedica a las carreras militares que tenga una concepción de la rigidez jerárquica y del uso de la fuerza como característica. Más bien creo que eso sería un camino indeseado, un producto indeseado de la relación entre el ser humano y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si vos ves, por ejemplo, hay un texto muy famoso de Perón que se llama La fuerza es el derecho de las bestias. Un tipo que decía que entre la sangre y el tiempo elegía el tiempo. Él en el 55, en el golpe de Estado, tuvo la posibilidad concreta de generar una guerra civil que hubiese sido absolutamente sangrienta para el pueblo argentino e incluso muchos dicen que hubiese podido ejecutar a los que llevaron adelante ese bombardeo cobarde a la sociedad civil argentina, y los podría ver realmente con todas las de la ley. Pero él tenía una concepción diferente. Él pensaba que si él tenía razón con su doctrina, si el peronismo tenía razón, iba a volver. Por eso decía, entre la sangre y el tiempo elijo el tiempo. Luego lo revisó, luego hay muchos que dicen que se arrepintió, él mismo salió en algún momento diciendo quizás debería haberlo hecho de alguna manera, pero en el fondo el concepto político de él era un concepto pacífico. Y yo creo que así como cuando alguien practica las artes marciales, no lo hace para después matar a trompadas a alguien en la calle, sino que eso le da una, una disciplina, lo conecta con su cuerpo. Estoy hablando en términos fractales, que se entienda que esto no se puede mm, arrojar luego a un país y pretender que sea exactamente el mismo ejemplo, pero creo que se entiende el punto. Ningún arte marcial te prepara para lastimar a otro, más bien para el desarrollo individual. Ahora, es indudable que hay gente que frente a eso toma un camino violento o un camino de sometimiento para con el otro. Yo creo que en este sentido, digo, hay un rol importante que tienen, como digo, las Fuerzas Armadas, bien entendidas, bien ejecutadas, y con la responsabilidad, como le dirán Spider-Man, de que un gran poder requiere una gran responsabilidad. La experiencia va variando en los diferentes lugares, yo eso lo comprendo, y por eso es difícil la generalización, por eso cada experiencia tiene sus propias características, pero sí creo que está bueno, al menos para mí, hacer ese disclaimer, porque mira, vamos a poner un ejemplo menos extremo en términos de jerarquía. Yo practiqué un deporte colectivo, que era el rugby, donde habían varias jerarquías. En un partido estaba, mira todas estas jerarquías. El referee del partido. También estaba el entrenador. También estaba el entrenador rival. También estaba el capitán. Y yo comprendía y aceptaba voluntariamente todas esas jerarquías. Que sí, que si vos lo ves, tiene mucho de castrista en el sentido de decir, bueno, el entrenador tiene una jerarquía, el referee tiene otra. Sí, pero eso a mí me formó. Es decir, yo hoy puedo aceptar la jerarquía cuando identifico que es legal.
cuando digo legal, lo digo en el más beberiano de los sentidos, que tiene legalidad esa jerarquía, que es válida. Yo le otorgo validez a esa jerarquía. ¿Eso significa que voy a echar la cabeza a cualquiera por el simple hecho de tener determinado título? Bueno, se verá en el momento. Pero mucha gente que no pasó por esas experiencias, sean deportivas, sean de las artes marciales o sean en relación con la cuestión militar, con la carrera militar, va por la vida creyendo que es una virtud no respetar la jerarquía, como si fuese una cuestión. Y la vida tiene jerarquía, el mundo tiene jerarquía, el cuerpo humano tiene jerarquía. Si no, cuando tengas al dogmate, pregúntale qué sucede cuando el cuerpo entra en crisis, qué se apaga primero, qué se apaga después. Los órganos tienen jerarquía. Hay algunos órganos que se van apagando primero y quedan los vitales. Entonces, desde mi punto de vista, renegar de la jerarquía es, al menos, una actitud, a mi gusto, cívicamente infantil por ser correcto en mis palabras. Ahora que quería dar mi opinión respecto a eso, si querés, no sé si querés pelotear con algo de esto, si no, pasamos a la pregunta que me hacías de la carrera, no, no tengo problema, decime vos. Verga, que no, me das la oportunidad de, hablando de jerarquía, naciones, políticas. em, ¿Por qué Argentina no es dueña de las Malvinas? Porque, o sea, Argentina entendía como el espacio territorial en el que, por ejemplo, tú, Rafa, puedes cruzar allá. Yo me imagino que los argentinos para ir allá tienen que pedir visa, ¿no? O Sí, pueden... sí, es como ir a tierra inglesa. Correcto. Entonces, ¿por qué un espacio que, según la narrativa popular, que es lo que entiendo, era un territorio que era parte de ellos? En Venezuela, por ejemplo, nunca se dice que Aruba es nuestro y Aruba está cerca en la costa venezolana. Ni Aruba, ni Bonaires, ni Curazao, la ABC que está frente al Mar Caribe, son unas islas que nunca he escuchado a un venezolano peleando que eso fue de nosotros, ¿no? Y hay islas venezolanas a la izquierda y a la derecha como Margarita por este lado o Los Roques por el oeste. O sea, son islas que están incluso un poquito más alejadas, más dentro, más a lo profundo del mar. Y son islas venezolanas. Yo, David, desde mi ignorancia completa, te digo, no, es más, tú me hablas de tiempos históricos de Argentina, de la política, y me estás es enseñando. Yo no tengo como una investigación me escuché a alguien. No, realmente estoy como, soy ahí, no sé absolutamente nada, ignorante del tema. Y te pregunto a ti, Rafa, ¿por qué esa isla es de ustedes y por qué no es de ustedes en este momento? Hablando del tema de la jerarquía, ¿por una cuestión de jerarquía militar o por un acuerdo político? Bueno, yo creo que la cuestión de Malvinas da para mucho, porque es de lo físico a lo metafísico el asunto. Y vos bien sabés con ese mapa que tenés ahí a tu izquierda, que el otro, el redondo, que las Malvinas tienen una posición estratégica importante para la geopolítica. Si se ve, si seguís por si seguís por esa latitud, y te vas a encontrar todos enclaves británicos, británicos en los papeles, ¿sí? Desde Sudáfrica, Australia y Argentina. No sé si le suena, el gesto que está haciendo nunca estuvo ahí mejor puesto. Pero saliendo de ese tema, Argentina está incompleta hoy. A Argentina le falta una parte. Hay una herida abierta en Malvinas y tarde o temprano se va a volver a recuperar Malvinas. No tengo duda de eso porque nosotros tenemos una idiosincrasia diferente respecto a nuestro territorio, a nuestra soberanía y conociendo al argentino, conociendo ese espíritu argentino que puede estar un poquito aletargado, pero despertarse con mejores estrategias, más diplomáticas, entiendo yo. Tarde o temprano eso va a volver a donde le corresponde, porque las Malvinas son y serán argentinas, pero no solamente por una cuestión de jurisdicción, de extensión de territorio, porque ahí se empiezan a mezclar las cuestiones, ¿no? Y cuando les convienen son esotéricos, y cuando les conviene son constitucionalistas, y cuando les conviene son juristas, y cuando no son topógrafos, y a mí me gusta ver las cosas de manera integral. Entonces, el por qué, bueno, tiene que ver con una historia muy larga, tiene que ver con héroes que en algún momento desviaron un avión y, y plantaron bandera argentina
en las Malvinas, que son recordados como los cóndores de Malvinas, em, y, y con los caídos en Malvinas y con la sangre de los argentinos que está ahí y que va a quedar. Bueno, es un tema complejo que ya te digo, que incluye la geopolítica, que tiene muchísimo más que ver con el modelo que nosotros comprendemos, que tiene el mundo, que compensar, porque vos decís con todo respeto, pero quizá Curazao, en términos geopolíticos, bueno, no sé qué implicancia tendría. Por supuesto que la tiene, no digo que no le estoy restando valor desde desde lo territorial y lo soberano, pero por Sí. supuesto hay lugares mucho más candentes que otros. Así que es una pregunta muy difícil de responder porque yo creo que tiene muchos niveles y tiene una herida que está abierta, muy reciente todavía para nosotros. Vos pensás que la guerra de Malvinas fue en el 83. Entonces es algo que todavía sigue presente. Y, y bueno, no creo que te encuentres con ningún argentino. Bueno, hoy sí, seguramente, lamentablemente, pero hay, o entiendo que debiera haber un consenso respecto de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, ¿no? Sí, ahí yo observo, por ejemplo, esa pregunta que haces, ahí, o porque era que ellos dividieron los territorios, fíjate que después de Venezuela viene Guyana, y después viene la Guyana francesa, era como una Guyana inglesa, una Guyana francesa y una Guyana española. La Guyana española ahorita se la están quitando y esta gente, los de Guyana, son un territorio que es como un estado asociado de la corona inglesa también y le están quitando todo ese terreno que es la salida al Atlántico de Venezuela. En ese caso de Guyana, que no es como decir que le quitaron a Venezuela una isla, le están quitando toda la Patagonia. Literalmente, porque es como una pata del país. El Venezuela parece como un elefante, es como una de las dos patas. Totalmente, no sabría yo decirte que creo que es algo importante cuánto territorio, pero es bastante. Ujú. Y claro, es interesante estudiar a los que nos escuchan en este momento, a los que además les quiero recordar el momento de suscribirse al canal, además de ir al canal de Rafa, que es arroba Rafa, tu canal aquí en YouTube, Sociología mitológica. Sociología Mitológica, y a los hermanos que seguramente van a estar viendo este episodio de Cuadrantes, a los hermanos Barea, a Iru, con el que conversé hace poco. Me parece que cada uno está abriendo unos frentes interesantes, así sea desde la reflexión, bueno, no todos tenemos canales. Y hemos estado haciendo quizás desde lo pequeño, desde el interés propio de querer saber, como dice Rafa, la verdad, el universal, que fíjate que no quiero dejar el otro tema guindando por ahí. Eh, de darle, como me decía la profesora Fleria Regifo, poner en cuestión todo hasta lo que nos dicen que es la ciencia, que no es la ciencia así como tal. Bueno, Rafa, nada, sí, me dijiste lo del, conversábamos sobre los militares en el poder, que fíjate cómo conecta directamente con lo que nosotros seguimos, porque yo escuchaba un argumento en uno de los encuentros que tuvieron ustedes de la caracterización que hacen del momento, que quisiera escuchar cuál es la tuya, en el que estamos, o sea, cómo es tu caracterización de la época, que para algunos es una guerra y qué bueno sería tener al frente a alguien que conozca de estrategia militar, de defensa de territorio, que todo además, como dices tú, es si el ejército realmente tiene claro cuál es su rol. Y creo que allí hay una diferencia muy marcada desde lo que es el militar del Caribe, pasando por el de los Andes, atravesando por ahí el chileno, llegando a la Argentina, y bueno, no conozco un poco más, ya no conozco mucho Brasil, ni Uruguay, ni a los paraguayos, pero muy interesante como ver esos matices, ¿no? Las diferencias, cómo se crean esos ejércitos. Además, eh, te lo comparto, Rafa. Mi tesis de grado junto a un compañero, fue la idea de un compañero, Ibrahim, ¿lo conociste? Sí. eh, Fue militarismo en el Estado venezolano con el proceso del chavismo. Cómo el militarismo afecta a la sociedad, que, bueno, este militarismo, que es la deformación o el querer atravesar a la ciudadanía con estas formas de gobierno, que te digo yo, que no es siempre, pero que se ha visto en muchos casos, según lo que he visto, según lo que conozco, que es poco. Incluso en Venezuela hay gente que todavía ama la gestión de Pérez Jiménez, que te mandaba hace poco, un tipo que también era un nacionalista, salió en la revista
Times, un tipo súper famoso, puso la moneda a la par del dólar, el tipo hizo unas grandes construcciones. eh, Interesante, interesante ver eso, interesante los aportes que da eso, pero también como bueno revisarle la sombra, que es larga a veces, y bueno, y también, cómo no, poner luz y aceptar lo que estuvo bueno, el resultado que ha ejercido eso, que como tú lo dices, es una experiencia que en este momento, según lo que tú dices, no es un universal. O sea, No, el héroe militar que siempre lo hemos tenido en Europa, en China, en las comiquitas. El héroe universal militar no siempre es bueno, entonces parece ser como que no es un universal. No sé qué piensas. no, por supuesto, no se puede hablar de universales cuando hablamos de expresiones políticas porque ya ahí entra la estética de cada uno y si no sería reduccionista, ¿no? De cada pueblo, cada expresión política. Respecto de la geopolítica, yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que se está terminando el proceso de la globalización. Hablo en términos hegemónicos siempre. En las ciencias sociales, en la historia, no es que un proceso muere y otro inicia, hay una liminalidad donde hay un proceso que termina de morir y otro que todavía no termina de establecerse. Yo creo que si hace 3 días la bala hubiese ido 10 centímetros para un lado o para el otro, podría haber cambiado un poco el timón de la geopolítica. Me refiero claramente al atentado a Trump. Pero si uno hace un análisis, al menos podemos, para no ponernos demasiado estrictos en los tiempos, desde la caída del muro de Berlín para acá, es evidente que hubo un proceso de globalización, ¿sí? Que se entienda como internacionalización, que tiene su expresión, creo yo, más evidente en la Agenda 2030, como una idea internacionalista de un gobierno único, de una sola moneda, ¿sí? De objetivos que funcionan como eufemismos, que cuando uno los lee pueden haber muchos que son nobles, que es una herramienta que ellos usan para la desorientación, justamente llevarte esto no sé cuánto se puede decir o no, pero hay ciertas ONG, por ejemplo, verdes, green, y completen ustedes, que siempre tienen esta estrategia de, te presento una premisa, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo vas a estar en contra de salvar al panda de pecho negro de China? No, claro, estoy de acuerdo. Bueno, la siguiente, bueno, entonces, y te van llevando lógicamente a que vos te sientas pésima persona si no estás a favor de algo, y en el momento de debilidad, cuando vos decís, sí, hay verdad acá, viene la agenda, viene realmente la política que hay por detrás. Te puedo poner muchos ejemplos, entre ellos, para mí, uno de los más siniestros es el de Yuval Noah Harari, que es uno de los intelectuales de la Agenda 2030, ¿no? En relación a este muchacho de World Economic Forum, bueno, anda siempre dando vueltas, lo pueden buscar y lo van a encontrar, donde el tipo da diagnósticos sociales precisos y al momento de dar la posible solución, ahí es el momento donde ellos incorporan la cuestión de la agenda y desorientan desde mi punto de vista para lo que es mi orientación. Lo mismo que te decía hoy de inmoral. Para mí eso es inmoral. ¿Pero por qué? Porque sé cuál es la moral que yo pretendo. Pero para eso tengo que estar orientado. Y para estar orientado, tengo que saber cuál es el proyecto de país que yo quiero. Porque si no, ¿cómo sé si algo es inmoral o no? Si vivimos en una anomia, ¿sí? Si no tenemos una referencia de bien o mal, no se puede hablar de si tu proyecto de país es moral o inmoral, porque vuelvo a decir, no tenemos una referencia. Ahora, todos aquellos que contamos con una referencia, ¿sí? Sea una doctrina, sea un dogma, lo que sea, que podemos expresar esos valores permanentes, tenemos la posibilidad de decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Y como te decía, creo que la geopolítica está virando para un renacer de los nacionalismos. Eso es bastante evidente si uno tiene en cuenta los ejes más importantes de poder, que son Putin, indiscutiblemente. Todo parece indicar que va a ganar Donald Trump. El Papa también habla desde el Vaticano de esta cuestión del poliedro, ¿no? Si bien nosotros no estamos de acuerdo con esa geodesia, se entiende la referencia. Eh, tengo muchísimas diferencias respecto a él y su doctrina, pero estoy hablando en términos geopolíticos, ¿eh? Y
Por otro lado, tenemos una Europa que claramente no es más la locomotora sí, de las economías, donde se vio bastante lesionado, al menos las potencias como eran Alemania hasta hace unos años, hoy ya no se habla en esos términos, y un China, ¿sí? Que evidentemente en esta nueva distribución del mundo ha ido perdiendo esa, creo yo, en este mundo polar que veíamos después de la Guerra Fría, bueno, pareciera que se está imponiendo esta idea del nacionalismo, que es muy diferente en cada caso, es muy diferente, no es lo mismo el nacionalismo ruso que el nacionalismo estadounidense, ¿sí? Que el nacionalismo argentino. No, no son iguales entre sí. Pero bueno, me parece que la cosa está virando hacia un nuevo ciclo. ¿Qué sucederá? No lo sé, pero me parece que puede ser una oportunidad para todos aquellos países que en la globalización la tuvieron más brava. Es decir, un presidente como Obama, para todos aquellos que creemos en la industrialización del país como la vía natural em, por densidad poblacional, por infraestructura, por idiosincrasia, por diferentes motivos, es el camino, la industrialización del país, ¿no? O la reindustrialización del país. Bueno, con un presidente como Obama eso hubiese sido bastante más, fue de hecho mucho más complejo. Y bueno, yo creo que hoy estamos en otro contexto. No sé cómo lo ves vos, pero en principio te diría eso. Sí, bueno, y viviéndome la película desde acá, te digo que, bueno, la primera vez que vine a este país fue precisamente invitado por un gobierno de demócrata. Fue en el gobierno de, no fue, fue en el último gobierno de Trump. La primera vez le gana a, no, le gana a, la primera vez que Trump A compite en el Hillary. 2000, le gana a Hillary, correcto, a Hillary Clinton. Y no fue Obama más candidato, correcto, ahí la tengo. Cuando llego invitado por ese tipo de gobierno, un gobierno amplio que creía más, yo en Venezuela hice política con sectores más de centro izquierda, izquierda obrera, y, y me invitan acá y vengo y por primera vez visito este país. Veo, además que tocando un poquito con lo que pasó hace poco con lo de la Copa América, un evento como el fútbol americano donde tú ves tres estadios de lo que tú ves en Venezuela, bueno, y ahorita hay estadios de este mismo tamaño, pero increíble, 60.000, 70.000 personas. Y te quedas como con esa idea de que este país, bueno, hay que verlo más para ver si es verdad lo que te dicen de este país, si es lo que muestran en televisión, o si es verdad lo que dicen que aquí todo es miseria, o que tienen que la parte de atrás de este país que está construida por el esfuerzo y el trabajo solamente de latinos. Hay un montón de mitos, y quiero llevar mi pregunta, mitos tanto buenos como malos. Diría que algo muy parecido, similar a lo que pasó en Argentina, que llegó la izquierda y, o digamos esta gente que está asociada con este mismo bando y metieron un freno que, bueno, a muchos no les gusta. El venezolano que está allá vio como que aquello se parecía mucho a lo que está ya en Venezuela tiene rato. La Agenda 2030 en Venezuela tiene rato establecida. Y bueno, es lamentable, apenas llegaron, cambiaron la constitución. En Chile no pudieron. En Colombia están tratando de hacerlo ahorita. Creo que en Argentina se venían algunos cambios, algunas cosas, pero bueno, le metió un freno. Creo que este señor representa mucho de lo que hemos sido. Y el caso de este señor también eso. Él se parece mucho a un venezolano llamado Carlos Andrés Pérez que le quería meter un frenazo a esta economía clientelar. Porque aquí tú lo sabes, eso es público. Aquí el Estado también mantiene a mucha gente, a madre, a esta persona por esto. Este Estado realmente es un Estado paternalista en muchos sentidos. Eh, y Venezuela era como ese Estado, pero entonces dependíamos mucho del ingreso petrolero. Eso es lo que nos hacían dar a ver. Si el petróleo estaba bien, nosotros andábamos bien. Y si el petróleo estaba mal, andábamos por el piso. Y bueno, se decidió una propuesta radical que quisiera cambiarlo todo. Y bueno, creo que el invento no salió mal para mí, para muchos, y creo que para la mayoría de los venezolanos, el invento no salió malo por querer ser buenos con todos y no preocuparnos por nuestra casa, por los nuestros, por nuestra tierra y además no valorarlo. Creo que es el gran aprendizaje que tenemos. Pienso que Venezuela es un gran experimento para el proyecto.
último. Y bueno, yo creo que hay algunos países que se resisten y hay algunos sectores de la sociedad que también se resisten, que prefieren más como trabajar más a lo interno. Muchos de ellos dicen eso y están es pendientes de hacer negocio con el extranjero, pero por lo menos dentro del discurso creo que es en lo que yo más creo. En el caso de Europa, que también escucho mucho a los hermanos Barea, em, pienso que ellos están como, como siguiendo la cola de lo que pasa aquí en los Estados Unidos y como este señor aquí dio muestras de no tener como el control ni de su propia mente. Creo que como que la comunidad europea empezó a hacer lo que le dio la gana y a sentarse más con los orientales, con esos nacionalismos. Bueno, no sé el caso de los rusos, la historia, la imagen que tengo de ellos no me gusta. Sinceramente, creo que no han producido nada bueno en el mundo. Creo que Cuba no es un buen caso, no es un buen experimento. Creo que Nicaragua no es un buen experimento. Creo que lo que hicieron en África, creo que hicieron con sus propios pueblos, no me gustó. Llámese lo que sea, o dictadura nacionalista, lo que sea. El caso de los alemanes me parece que ya sí es algo más interesante yéndolo desde el punto de vista histórico, porque ellos ahorita están como a la punta de las banderas progresistas. Tengo un buen amigo en Alemania y es como raro, era un país con que tuvo un carácter durante tanto tiempo como que un estado de debilidad, de identidad, dejando que ingresen eh, personas con distintos creos de esa manera, que desde el punto de vista de la guerra no es una inmigración, es una invasión. No sé si programada, en mi juicio y en lo que veo, sí. Programada, tratando de desestabilizar lo que haya en cada país. Creo que hace poco estuvo Dani, no creo, me lo comentó él mismo. Estuvo en Chile y vio la cantidad de venezolanos y cómo eso afecta a una sociedad. Tú, que eres argentino, creo que habrás visto la cantidad de venezolanos. Muchos de ellos buenos, pero otros no tanto. Y quizás creo que nada, hace falta como poner un poquito ahí la lupa en el tema de la inmigración, porque es algo que no es ajeno y no es algo que está pasando para el Medio Oriente, no es algo que solamente está pasando en Europa. Creo que hay un ataque, sí, a lo que somos. No sé si estarás de acuerdo con el término occidentales, hispanoamericanos, no Sí, sé. creo que, a ver, el mundo está vivo desde hace, digamos, a veces tenemos la tendencia a querer frenar y congelar, ¿no? Los procesos migratorios, bueno, son constantes. Eh, Argentina ha sido una expresión de un criollismo exitoso, creo yo. Entonces, si Argentina fue una expresión de un criollismo exitoso, no sé por qué no podría volver a serlo o no podría seguir siéndolo. En ese sentido, yo considero que la, mm, el nacionalismo no tiene por qué ser exclusivo, todo lo contrario. Uno puede confirmar su identidad en la variedad. De hecho, yo soy más yo que nunca cuando estoy con vos. Porque si estoy con yo mismo, solo, no tengo ese espejo de quien yo no soy y no tengo ese complemento tampoco. Entonces, para mí la cuestión migratoria no debiera ser en sí un problema, sino por supuesto generalmente se dan por cuestiones de escapándonos de alguna situación, ¿sí? O en el mejor de los casos, cuando hay un país que es una oportunidad, como también lo fue Argentina en algún momento. De hecho, ninguno de los que estamos vivos hoy tiene que ir tanto para atrás para escuchar las historias de aquellos tíos o abuelos que venían con una mano atrás y una adelante. Eso es así. Y algo sucedió, porque no es que uno viene con una mano atrás y una adelante y de repente nosotros Mm, seguimos heredando, los primos que quedamos, cosas de nuestros abuelos laburantes. Entonces hay algunas cosas de los discursos que no cierran, ¿viste? Pero en fin, no me quiero ir por las ramas. Em, como digo, son procesos que hablan mucho, desde mi punto de vista, de algo que para mí es la orientación, a nivel individual y a nivel colectivo. Cuando los países logran tener una orientación, responderse quiénes son, pueden nutrirse de las diferencias. Porque además hay ejemplos concretos que así sucede, no es que estoy hablando de una utopía que no pasó. Repito, Argentina es un gran ejemplo de eso. Acá nosotros tenemos en el grupo de amigos 10 apellidos diferentes, con 10 genealogías diferentes, no tienen nada que ver la una con la otra.
Y hay te diría, a nivel deportivo se ve ese, ese criollismo y las bondades que puede tener ese crisol. Bueno, esto está muy discutido, hay quienes opinan de forma diferente por muchos motivos. Bueno, no sé cómo lo ves vos, pero en principio no lo veo, o sea, como digo, ¿no? El mundo está vivo, los procesos migratorios seguirán. A veces este país genera una guerra acá y después recibe a estos inmigrantes y se queja, y vos decís, che, pero ¿por qué pensás que se está yendo esta gente de aquel lugar? O sea, hay mucha hipocresía también, sobre todo me refiero más a lo que tiene que ver entre África y Europa, ¿no? Directa o indirectamente se generan ciertos conflictos o sea, es una cosa de loco, cuando uno no se quiere hacer cargo ni siquiera de las acciones que tienen sus propias, justamente, ¿no? De las consecuencias que tienen sus propios actos. Pero nada, pienso eso, yo soy muy cercano a la cuestión, me interesa mucho, pero ¿por qué me interesa mucho? Porque es analogable a la cuestión individual. Aquel que está en el proceso de individuación, ¿sí? Que es el proceso de autoconocimiento, es aquel que contempla la existencia del otro y que tiene una esencia que justamente es diferente a la propia. Y en ese proceso, lejos de uno volverse un ególatra o un individualista, empieza a respetar por demás al otro. Entonces, yo creo que justamente eso, luego, a nivel individual, debe contemplarse a nivel comunitario. Y debe existir normas del juego, deben existir reglas morales. Desde mi punto de vista, tienen que ser más explícitas que implícitas, que indiquen que se debe fomentar a la comunidad, que es el lugar donde el yo se reafirma en el nosotros. Es el lugar donde la masa muere, donde no es que el individuo llega y se diluye en una masa boba. Pueblo no es masa, es pueblo. Un pueblo tiene rostro, tiene tradición, tiene expresiones, ¿sí? De sus raíces, de sus tradiciones. Se mantiene y eso es lo que quiere borrar la Agenda 2030. Por poner un ejemplo muy concreto. Quiere borrar esas especificidades. ¿Qué mejor que encontrarse en un encuentro con, tuve la suerte ahora en Chile de estar con Arbel, que es guatemalteco, que tiene algunas cosas medio caribeñas, en ese sentido me hacía acordar un poco a vos incluso en la tonada. Me encontré con mexicanos, me encontré con peruanos, me encontré con obviamente chilenos, y sí, es evidente que hay una diferencia, pero cada uno aportando lo rico de su propia cultura, lo rico de su propia historia, y lejos de verlo como un obstáculo, yo lo veo como una posibilidad. Este, pero bueno, nada, son temas largos, pero yo creo que tiene mucho más que ver con la orientación del territorio y de quienes conforman esa nación que con el simple hecho de decir, me voy a vivir a otro lado, ¿sí? ¿Cómo se recibe eso? Quiero decir. Sí, de hecho las experiencias en cada uno de los países y cada uno de los que fue a esos países es distinta, pues, a donde te reciben, pero hay algo que es un general, que es, digamos, un universal o que se repite en su mayoría, que es una norma desde el punto de vista estadístico, y es que el argentino tenía mucha cultura para saber entenderse con el otro, que éramos nosotros en este caso. Y además, el argentino valoraba mucho digamos, la alegría, eso como que lo bueno. Caso chileno, no tanto. Y mientras más subes, caso peruano, caso ecuatoriano, es raro porque son como, digamos, que me matarían desde la escuela diciéndome que ya la raza no existe, pero razas, ¿sí? Como etnias, no sé llamarlas, no porque sean, sino están más cerca de parecerse más todos entre ellos que, por ejemplo, con el mestizaje que hay en el Caribe, sobre todo. Eh, Negar la raza, desde mi punto de vista, es una estupidez, pero bueno, aquel que quiera seguir en la corrección política de negarlo, no hermano, solamente existe la raza humana. Sí, bueno, ya sé, pero poneme a correr a mí con Usain Bolt y vas a ver quién gana. Este, es así, Nabucco, ¿no? mira, es que se ve cómo se proyecta en la propia naturaleza. O sea, hay un oso que es distinto. Mientras el oso es más hacia el norte, el oso es distinto. El oso en Venezuela, en los Andes, hay un oso negro, hay un oso marrón, hay un oso blanco y hay uno. Todos son osos.
pero son distintos. ¿Y cuál es el peo con eso? O sea, yo no veo ningún problema con eso. No, el ser humano todo viene de una sola raíz y que hermano, es un temazo. Por cierto, estoy leyendo el libro de, oye, Irene, creo que es el nombre de ella, que habla de estamos compuestos de lenguaje y interesante porque al principio ella introduce el tema, ella dice, sí, el lenguaje es algo que se produjo de manera espontánea y fue evolucionando y ta. Déjeme decirle que, bueno, esa evolución es demasiado inteligente para además crear todo el sistema para poder hablar y bla, 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 ya dice eso. En cambio, sí, es algo que fue dado, que fue creado de un modo interesantísimo, como el lenguaje y el origen puede estar relacionado también con ese gran tema de cuál es el origen. Hermano, yo pienso que podemos estar aquí un par de horas más, pero quiero dejar a esta gente con hambre y con más ganas. Pero antes que bueno, quiero cerrar con una última pregunta para luego ya Sí. despedirnos. Em, creo que te lo preguntaste un poquito, pero no nos dio chance de responderlo. La educación desde el punto de vista de la sociología. ¿Qué crees tú que debería Sí. aprender un sociólogo? ¿Qué debería aprender? ¿Qué faltó? ¿Qué le pondrías? Qué linda pregunta. Bueno, a mí me cambió la vida descubrir el inconsciente colectivo. Como me cambió la vida, lógicamente me cambió mi percepción sociológica. Vamos a ponerlo en estos términos. Si existe un inconsciente colectivo, ¿no es tarea del sociólogo estudiarlo? ¿De quién si no? Esa es la pregunta. Y que se haga cargo del que quiera. Yo tomé ese desafío. Y por supuesto que hay un eslabón perdido, que es la psicología social, ¿sí? Que existe, yo sé que existe. Hay un gran exponente argentino que es Pichón Rivière, eh, ¿sí? Es muy, muy influyente. Pero lo que uno se encuentra también es casi con oximorones. O sea, se encuentra, porque he hablado con gente que estudió psicología social, con que muchas premisas que sustentan las materias de las carreras de la psicología social son freudianas. Y eso en sí mismo es una contradicción, porque Freud negaba la existencia de un inconsciente colectivo. Ergo, si no existe un inconsciente colectivo, el sociólogo no tiene nada que decir al respecto. Solamente puede hablar de psicología un psicólogo. Pero entonces, ¿un psicólogo puede hablar del inconsciente colectivo? ¿Es la psiquis individual igual que la psiquis colectiva? Bueno, cuando yo me encontré con esta posibilidad, producto de la lectura, entre otras cosas, de, para mí, el genio más grande del siglo XX, que fue Carl Gustav Jung, comprendí que muchos de mis gustos, que yo los ponía en la biblioteca como literatura, que tiene que ver justamente con la mitología, era sociología. Entonces empecé a reformular mi biblioteca de libros, ¿sí? Entonces digo, quizás Antígona tenga valor sociológico hoy en día. Quizás Edipo Rey tenga valor sociológico, o Medea, ¿sí? O Las Vacantes, hablo todo de tragedias. O la Ilíada, o la Teogonía de Hesíodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aceptamos como sociólogos que hay universales, podemos abrevar de los conocimientos universales. Y todos estos textos, que además los tengo trabajado en el canal, todos estos textos tienen para decir mucho respecto a problemas sociológicos o asuntos o a materia de estudios sociológicos. La justicia, el valor, la amistad, la traición a la patria, la fidelidad, son temas humanos. Entonces, a mí me dejaron rengo en la universidad. A mí no me dijeron, te vamos a dar solamente una mirada posmoderna respecto de la sociología, ¿sí? Sino que me dijeron, esto es la sociología. Y bueno, yo creo que eso es lo que empieza a aparecer, porque yo creo que como sociólogo me estoy formando. Mm. No considero que haya llegado a ningún lado, más bien creo que el título es el inicio de, no la finalización. Si uno se queda con las premisas que nos propone la academia, va a depender de lo que cada universidad, de cada uno de los lugares donde uno estudió, decida cuál es el límite. A mí me dijeron algo muy similar a lo que te dijeron a vos, cuestionenlo todo. A mí me lo dijeron, la mejor herramienta que tiene el sociólogo es desnaturalizar, ¿sí? Y fue lo que hice.
Y cuando le abrí la puerta al inconsciente colectivo, me encontré con un mundo increíble. Me encontré con Vedas que tenían para mí sabiduría, y ya no por el amor al conocimiento solamente, sino para reflexionar en torno a hoy. Como digo, estos problemas humanos, el del heroísmo, es un tema que si uno considera que es universal, luego lo que tiene que hacer el científico social o el sociólogo mitológico, que ya digo que por ahora hay uno, pero pueden haber más en el futuro, es comprender qué parte es estética, qué parte es arte, qué parte es cultura propia del lugar y qué parte es un universal, una verdad que está encriptada. Y eso es el mito. El mito es una verdad encriptada. Lo que requiere es el talento del analista. No está en la superficie, no es explícito, es una parábola. ¿Sí? Pero ¿qué hace? La sociedad, consciente o inconscientemente, usa el mecanismo del mito para generar una cápsula del tiempo. Porque el mito es lo que no varía. El mito guarda como una cápsula en el tiempo verdades trascendentes, verdades universales. ¿Sí? Luego, la forma en la cual los pueblos demuestran o viven la justicia será cultural, pero están hablando de la justicia con mayúscula. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, para no ser mucho más larga la respuesta, principalmente le falta este dato, o al menos la posibilidad de decir, miren, en la carrera, pero es importante que ustedes sepan que existen sociólogos o existen científicos sociales que consideran la existencia del inconsciente colectivo. Y eso abre las posibilidades a investigaciones, a carreras, a ensayos, a trabajos incluso, David, déjame decirte, empresariales. Esto tiene una potencialidad impresionante porque si el sociólogo también puede hablar de cuestiones humanas trascendentes, puede hacer una intervención, una consultoría en una empresa y fijarse lo que está sucediendo si no se está replicando un mito, por ejemplo, en una empresa, en un grupo de trabajo. ¿Sabes la cantidad de veces que yo veo Edipos en mi oficina? ¿O la cantidad de veces que yo veo Teseos? ¿Por qué? Porque se está replicando algo que es arquetípico, algo que es parte del inconsciente colectivo, algo que hacemos de forma impulsiva, obviamente de manera inconsciente. Entonces, actuamos de manera, como digo, ¿no? Inconsciente. Entonces, estamos replicando un mito. Y cuando uno entiende ese lenguaje, puede ver los pasos y adelantarse a la jugada. Por eso digo, eso es predecible. ¿Qué es lo que no es predecible? El individuo. El individuo que conociendo esas cosas y autoconociéndose evita ese destino. Que yo creo que en definitiva esa era la enseñanza, la gran enseñanza de los griegos. Cuando los griegos decían que el héroe enfrenta a los dioses, justamente lo que estaban diciendo es, esos dioses, esas energías que viven en nosotros, que tienen una tendencia a actuar de determinada manera, ¿sí? Es esa tendencia a la masificación, esa tendencia a cumplir casi como un guión, un trayecto de A o B. Entonces aparecen las categorías sociológicas, aparecen los tipos ideales. ¿Pero por qué existe eso? Porque podemos analizar a la masa. La sociología nunca tendrá nada que decir respecto del individuo. Cuando aparece un individuo, la sociología se calla. Ningún sociólogo puede decir nada interesante sobre un individuo, sea David Guzmán, sea Rafael Currao, sea quien sea, individuos que incluso estén en nuestra antípoda. ¿Por qué? Porque la sociología estudia las tendencias, ¿sí? universales. Y El eso, logo. Ujú, exacto, eso ujú. habla de la masa. Y cuando aparece el individuo, la ciencia se calla, porque no es categorizable. Y eso me parece muy interesante también porque nos pone límites a los paradigmas. Y ahí entran otras cuestiones como pueden ser terapias, mancias y otras cuestiones que no tienen directamente que ver con lo científico. Predecible, como es predecible que para el próximo Mundial de Fútbol Venezuela llega a la final, te lo dije por ahí por WhatsApp, te lo vuelvo a repetir aquí, La tengo guardada. lo quiero dejar aquí en registro, como también predije que Argentina en el momento de mi mayor ignorancia futbolística iba a ser campeón mundial, lo felicité tras cámara, lo felicito ahora, muy buena Copa América, lamentablemente a los colombianos, bueno, les faltó gasolina al final. Me pareció un bello partido, creo que fue un golazo, pero bueno,
están despertando un monstruo en el Caribe. Y bueno, y el Bocha y estamos aliados de paso por ahí de retruque con los argentinos con el Bocha Batista. Hay Rafa, una hermano. metafísica muy linda, hay una Ajá. metafísica muy linda del fútbol. Yo les recomiendo un canal que se llama, es de un muchacho conocido acá en Argentina, se llama Tomás Rebord, y él tiene un canal en Blender, tiene un programa en Blender. Blender es una plataforma de estas multimedia que están saliendo, ¿no? Estos multimedios nuevos. Tiene un programa que se llama Hay algo ahí, tiene otro que hacía antes que se llama el método Rebord, pero tiene una manera muy interesantes de llevar adelante sus análisis. Tiene muchísimo que ver en la manera en la que a mí me gusta también hacerlo, y habla de la metafísica del fútbol y hace análisis impresionantes respecto a, por supuesto, mezclados con humor, pero con un ojo sociológico que, si bien él no tiene en términos académicos, sí lo tiene. Yo le daría el certificado honoris causa, al menos de la manera en la que tiene de analizar las cuestiones, ¿sí? De que no es todo 2 más 2, que hay una magia, que hay una forma de ser, maneras. En el fútbol es muy gracioso, habla de el ciclo de vida de los colombianos en el fútbol, ¿no? El de los brasileros, dice, si jugás con un brasilero y empiezan a sonar los tambores de la samba, estás frito, no tenés manera, vas a perder 5-0. Y en contraposición, si el argentino se le viene la sombra, empieza a psicoanalizarse, porque acá estamos sobre psicoanalizados, entonces se recuerda que el padre le dijo que era un fracasado, entonces pierde el partido. Bueno, se lo recomiendo porque es un análisis fresco del fútbol que a veces no se hace, a veces se va muy a lo chabacano. Y él, de los que sí lo hacen, me gusta mucho su estilo y se los recomiendo ahí para que lo vean. Rafita, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí próximo? Que andes pendiente de compartir aquí con los muchachos, qué están haciendo, digamos, actualiza, ¿no? ¿En qué andas ahorita? Y bueno, vuelvo a repetirnos tus redes sociales. Bueno, arranco por ahí para no olvidarme. Me pueden encontrar en YouTube, Sociología Mitológica, también en Instagram. También me pueden encontrar en Instagram como Rafael Currado, pero es más personal, digamos, pero sí Sociología Mitológica. Estoy en Cuadrantes con el Dani Márquez, el doctor Mate y Lole. Seguimos ahí, ahora estamos haciendo cada vez más programas. Es un grupo de individuos, ¿sí? Hacemos política en el amplio sentido de la palabra. Nos gusta reflexionar, nos gusta expresar nuestra cosmovisión, que le hemos dado en llamar cuadrantismo, porque tiene mucho de muchas cosas, pero cada uno abreva a diferentes lugares. Yo me acerco más, por ejemplo, del punto de vista político del peronismo, otro se acerca de un nacionalismo diferente, otro lo hará a su manera, y ahí conformamos una doctrina que se llama cuadrantismo, que estamos justamente en este momento llevándola un poco más a la práctica en términos de explicación, y para eso vamos a tener el segundo encuentro cuadrantista en la costa argentina, en noviembre de este año. Va a ser en Villa Gesell. Ya estarán ahí en las redes. Es para pocas personas, así que esperamos que se puedan sumar. Así que estamos muy contentos con eso. Con Lole, con mi compañero querido Lole, estamos haciendo la Puerta 13, que lo pueden encontrar. Hoy por hoy es una academia virtual en una plataforma que se llama Savionet. Lo pueden encontrar, googlean la Puerta 13 Savionet y les va a aparecer. Como digo, es un centro de análisis sociocultural. Nos juntamos con dos vertientes. El Lole viene con lo que es el corazón de la tesis de la Puerta 13. Al ser diseñador y al ser un estudioso de la semiótica, se dio cuenta de que había símbolos profanos, símbolos muy ocultos por la cultura, y el más oculto entre ellos es el 13, que es ese Cristo, es ese sí mismo, ¿sí? Que está en un baile constante con el mundo. Y bueno, se juntó mi marco teórico más capricorniano, que le dio por ahí cierta estabilidad, y él pudo ahí volcar todo su conocimiento. Así que hacemos análisis de películas, análisis de libros, análisis político, por supuesto, análisis de la coyuntura. Creemos que hemos dado con un códice para navegar por la Matrix. ¿Sí? Creemos que hay un programa, un inconsciente colectivo, cada uno que le llame como quiera. Nosotros nos gusta decirle a veces le decimos programa, a veces le decimos software, a veces le decimos Matrix, que se despliega, ¿sí? Incluso de manera cíclica, y uno puede orientarse en ese laberinto, y creemos que la puerta 13 es
una llave para eso, para que cada uno se encuentre en ese laberinto y no se extravíe. Y además generar comunidad porque nos vamos encontrando y vamos compartiendo la visión que cada uno tiene, ¿no? De eso y es muy rico eso, lo que va sucediendo. Y la verdad que en el canal estoy a full, estoy con muchas cosas, con muchas columnas. Estoy ahí con las musas cerquita, evidentemente, porque estoy con mucha generación de contenido. Obviamente yo tengo un trabajo de lunes a viernes, pero en los ratos que puedo estoy preparando cosas. Y como vos bien decías, me gusta hacer análisis de todo tipo. También tengo una parte, estoy trabajando con una colega argentina que además es compañera. Compartimos militancia en un partido que se llama Principios y Valores, acá que es un partido peronista doctrinario, que hoy por hoy el conductor se llama Guillermo Moreno, lo menciono porque ha tenido mucha relevancia últimamente en las redes, por si le llega a sonar. Así que con ella estoy trabajando y voy a presentar en el canal el lunes que viene también otra presentación. Ya tuvimos una primera donde intentamos darle cierta robustez a esta cosmovisión, a esta forma de comprender lo individual y lo colectivo, esta voluntad comunitaria que tenemos, esta expresión que nosotros creemos que es eh, válida de la administración de la cosa pública atendiendo al bien común, ¿sí? Básicamente es eso. Y bueno, hay un montón de columnas más que andan dando vuelta. Tengo una con el Doc Mate, con un amigo que es médico, que analizamos, hacemos ahí un mashup. Me gusta hacer fit. A ustedes les gusta esto de los fit. A vos sobre todo te veo que te gusta. Y a mí me gusta mucho hacer fit. ¿Por qué? Porque desde la sociología puedo juntarme con un médico y tener una mirada social de la medicina y una mirada médica de la sociología. Me junto con un psicólogo y puedo tener un lugar nuevo, generar algo nuevo, ¿sí? Como si fuese una alquimia y generar una expresión de conocimiento que junte esas dos expresiones ¿no? del conocimiento humano. Al mismo tiempo tengo una columna con una astróloga y con un numerólogo y yo me sumo como mitólogo y se generan cosas muy locas. Y en definitiva creo, David, y le hice un poco larga y te agradezco el espacio, que lo que yo quiero demostrar es la potencialidad que tenemos todos aquellos que nos animamos a poner en cuestionamiento tres o cuatro paradigmas, o mejor dicho, dos o tres premisas, para no ponernos tan megalómanos, ¿sí? Al menos dos o tres premisas. Se nos abre un camino de posibilidades increíble, un camino comunitario, que es el mejor de los caminos, un camino de construcción comunitaria, que no es lo mismo de construcción colectiva, y la verdad que no puedo estar más contento. Yo creo que en eso ya está el éxito. ¿Cuánto lo podré hacer? No lo sé porque es por amor a la camiseta. Vos lo sabés mejor que yo. Hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y uno no vive de eso. Pero sin embargo es el alimento del espíritu. Así que no solo de pan vive el hombre y ahí vamos con todas estas cosas. Vi que tienes allá arriba, imagínate lo que es eso. Yo pienso a mis amigos de izquierda venezolanos. ¿Usted realmente cree que puede acabar con el mito del imperio norteamericano? Bueno, deje de creer que vivimos flotando en el espacio porque eso es imposible desde el punto de vista científico. Vean los canales como los que hablamos hace un ratico, Nur para Todos, vean un poco a Soberbia, vean a Rafa, que te lo puede masticar más con estos temas y este lenguaje más universal, eso que no nos afecta mucho porque si hablamos de Cristo, que siempre estoy tentado a hablar contigo sobre Cristo, pero creo que si quieren Cuando hablar un quieras. poco, quieren tocar esos temas, vayan al canal de los muchachos. Mira, tienes ahí a Gandalf, no lo pelo, viste, lo estoy viendo, tienes a Gandalf ahí y yo tengo No, por este es Saruman. es Mira, Saruman. este me lo hizo Imagínate, mi mujer. Mira, hermano. es un regalo que me lo hizo ella con sus propias manos. Así que para mí tiene un valor sentimental. Tú sabes que hace poco estuve escuchando, está excelente. ¿Y solamente hizo ese para ti o se dedica a eso? Eso está Tiene algún fenomenal. otro, espero que ella no lo vea porque le da vergüenza si yo lo muestro, pero mira, tiene el guasón. No, hermano, Bueno, no sé si se llega a ver. no, sí se ve completamente, ¿no? Dígale que tiene talento. Yo tengo ya me da pena mostrarlo porque este lo compré yo Made in China. Lo tengo por allá, lo verán en otro capítulo. Acá, este tiene el amor, que es un condimento Claro, impagable. claro. Bueno, no los sigo manteniendo aquí en el canal. Ya sabes, si te gustó, dale like. Si quieres comentar algo, escríbenos. Si
obviamente no estás con ofensa, yo te responderé con mucho cariño. Ha sido otro capítulo del tema incompleto con un extraordinario compañero, al que de nuevo invito a que lo sigan. Su trabajo está bueno, es metodológico, y así como Saruman es, no tal cual literalmente, pero sí como capricorniano que es un tipo pragmático, que cree en las estructuras. No, Eso no, sin duda. yo que lo he visto y siempre digo, coño, qué bueno que Rafa sea así. Si hay algo que usted pueda hacer por la universidad, sobre todo de la Escuela de Sociología en Venezuela, que eso es como tan flexible, de que bueno, venimos un día, hablamos de algo y de repente terminamos hablando de otra cosa, porque tú sabes que Sí, hay que sí, sí, meterle sí. a la filosofía y nunca terminamos ahí de concretar las cosas, y creo que es por eso que algunas veces no nos respetan. Dicen que una ciencia blanda, yo creo que es una de las más duras, porque estudiar lo humano no es Uf, mantequilla, y menos bajo un microscopio, sino con el pensamiento y y siendo parte de esto. Rafita, bueno, hermanos, no me extiendo. Tengo ya 10 minutos diciendo lo mismo. Nos vemos en otro capítulo del tema incompleto. Espero les haya gustado y se les... Bájale dos y calme el dribbling, abrazo. que aquí somos puros super saiyajines, tú eres un Krillin. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.